Saludos, bienvenidos a Chasing Yahweh. Hoy nos vamos a adentrar a un tema fascinante y trascendental: los pactos. Pero no cualquier tipo de pactos, sino aquellos que involucran a fuerzas divinas y sobrenaturales. En nuestro estudio de hoy exploraremos los misterios de los pactos con dos entidades. Los vamos a llamar la luz y la oscuridad. Y ustedes saben que a lo largo de la historia los seres humanos han sido seducidos por la promesa de poder, riquezas y deseos mundanos, y han recurrido a pactos con el maligno para obtener lo que anhelan. Lo podemos ver en historias tan sencillas como La Sirenita, donde la protagonista es capaz de dejar su propia naturaleza para poder estar con el ser humano, y hace un pacto con Úrsula, que es la que representa la oscuridad, con un precio. Siempre hay un precio. Pero también descubriremos que hay otro tipo de pacto, uno que trasciende las tentaciones terrenales y ofrece una conexión espiritual más profunda. Hablamos del pacto con Dios Yahweh, el creador del universo, aquel que ha establecido vínculos sagrados con su creación a lo largo de los siglos. Vamos a ver qué hay detrás de estos pactos. Veremos cómo Dios ha hecho pactos significativos con Adán, Moisés y el pueblo de Israel, y cómo el nuevo pacto a través de Jesús ha transformado la vida de innumerables creyentes. Así que prepárate para un viaje de descubrimiento donde exploraremos los contrastes entre la oscuridad y la luz, las promesas terrenales y las bendiciones eternas. Abriremos nuestros ojos y nuestros corazones a la verdad y a la importancia de los pactos que forjamos en nuestra vida. Las decisiones y las elecciones marcarán nuestro destino. Bienvenido a este apasionante viaje entre los pactos con la luz y con la oscuridad. Bienvenidos a Chasing Yahweh. Recuerdo tanto cuando en prisión escuché este mensaje por parte de uno de los presos, igual que yo, de los inmates, como se les decía en inglés. En ese estudio aprendí que tenemos un pacto. Ya lo tienes. Hoy por hoy, así seas consciente o no, tienes un pacto hecho con la luz o con la oscuridad. Es muy probable que si lo tienes con la luz, eres consciente de eso. Y probablemente si lo tienes con la oscuridad, ni siquiera sabías que lo tenías. Y quiero que hablemos de una historia en particular. Una historia que es ficción hasta donde tengo entendido. Es una historia que ilustra la tentación de Satanás al ofrecerle a Jesús todos los reinos de este mundo. Y es la historia de Fausto, el pacto de Fausto. La historia de Fausto, popularizada por el dramaturgo alemán Johann Wolfgang von Goethe, narra la vida de un erudito que hace un pacto con el diablo, Mefistófeles. Fausto busca conocimiento y placeres terrenales a cambio de su alma. La fama de esta historia se debe a la reflexión profunda sobre el deseo humano de obtener poder y conocimiento ilimitados y el precio que se paga por ello. Esta historia es muy interesante porque es muy similar no solo a la que veníamos hablando de La Sirenita, sino también a la historia del caso Robert Johnson. Esta historia la escuché ya fuera de prisión, y fue una historia que me llamó la atención debido a lo curioso en donde Robert Johnson dejó estas memorias grabadas en una canción, que es una canción que suena muy bien, y él mismo habla de esto. La leyenda cuenta que hizo un pacto con el diablo en el cruce de caminos en el delta del Mississippi, entregando su alma a cambio de habilidades musicales extraordinarias. Su fama radica en su virtuosismo en la guitarra y las letras misteriosas de sus canciones, que alimentaron la creencia de que había obtenido su talento a través de un pacto sobrenatural. Imagínense ustedes,
El señor era una persona que no se destacaba en este arte de tocar la guitarra y de un día a otro, bueno, no sé cuánto tiempo habrá pasado, cuánto tiempo habrá estado en el desierto, cuánto tiempo estuvo el diablo entrenándolo para que fuera muy bueno en la guitarra. No sé si fue así, ustedes saben que estoy especulando, pero un día llegó Robert Johnson y oh por Dios, ahora sí sabía tocar la guitarra. No solamente la sabía tocar, sino que la tocaba de manera magistral y se hizo famoso por ello. Lo curioso fue su muerte prematura. Un precio muy alto por la fama. Y si lo comparamos con lo que fue la tentación que Satanás le hizo a Jesús en el desierto, dice que le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y te voy a decir una cosa, quizás tú pensarás que esto es muy extremo y que en ningún momento tú harías un pacto con Satanás. Habrán otros que sí dicen: hombre, ¿dónde consigo yo de eso? ¿Dónde encuentro yo eso? Porque pues suena bien un pacto con él. Y les digo que es algo muy real. Es más, tuve un compañero de celda denominado palero, algo que en Cuba es muy común. Digámoslo así, que sus creencias estaban muy relacionadas con lo que era la santería practicada en Cuba, y él mismo me contaba cómo sus ancestros o los ancestros africanos que practicaban la brujería y el vudú, cómo quisieron enmascarar sus dioses a través de santos de la religión católica. Por ejemplo, él me hablaba de cómo Santa Bárbara en realidad no era Santa Bárbara, sino en realidad era otro dios que no voy a mencionar el nombre porque no viene al caso, pero sí lo conocían en esas religiones. Y este santero, palero, también tenía su Biblia oscura, también tenía esa Biblia de Satanás. Y él mismo me decía, cuando me veía estudiando mi Biblia cristiana, mi Reina Valera 1960, él me decía: tú sabes que mi Dios sí te puede dar lo que tú quieres, fama, mujeres, dinero, ese sí te lo da. Y yo le decía, él era dominicano, y yo le decía: sí, tiguerazo, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio te lo da? Mi Dios te da vida en abundancia, tesoros no terrenales sino celestiales. Y con esto no te estoy diciendo que es cuando te mueras, con esto te estoy diciendo que es a partir de allá. Ya estamos sentados a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Está escrito así en presente desde hace miles de años. Entonces no estoy hablando de en el momento en que te mueras tener esos tesoros, aunque probablemente los vas a tener, pero estoy hablando a partir de ahora, a partir de ya, de vivir en abundancia gracias a la bendición de Cristo, gracias a las bendiciones a las cuales eres heredero a través de la palabra. Y somos herederos de un pacto si estás en ese pacto. Entonces continuemos nuestro estudio para que entendamos entonces cómo es un pacto con Dios. Dice en Ezequiel 37:26: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré
y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Esta última parte, bueno, todo el versículo, pero y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Qué tan importante es que entendamos eso, qué tan importante es que somos el templo del Dios viviente. Es algo revelador. Y si lo tenemos presente en todo momento, seguramente vamos a actuar con justicia, vamos a actuar en verdad, vamos a actuar como si en realidad tuviéramos a Dios adentro. Esto nos lleva a que hablemos, lógicamente, de tu relación personal con Yahweh. No estoy hablando de cuántas veces vas a la iglesia, estoy hablando de tu relación personal con Dios, con tu Dios Yahweh. Y en muchas ocasiones tú podrás ver a Dios como tu padre, como tu guía, como tu amigo, como tu maestro, como tu proveedor, y quizás como muchas otras cosas más, pero no sé si alguna vez lo has visto como tu socio. Es decir, ¿alguna vez has pensado en Dios como en ese socio, ese asociado que junto contigo pueden lograr una meta común? Una meta que a los dos les interesa lograr. ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Alguna vez has pensado que eres tú las manos de Dios aquí en la tierra? Que eres los pies, los ojos, la boca de Dios aquí en la tierra. Qué importante es ese pensamiento. Qué importante es que en realidad sepamos que llevamos una parte en el contrato. Que el contrato no es solo obligaciones y compromisos por parte de Dios hacia con nosotros, sino que nosotros también tenemos una parte por cumplir, una parte que nos impulsa a hacer las cosas bien hechas. ¿Puedes imaginar que Dios te necesite para lograr algo? ¿O que deban trabajar juntos para un propósito? Solo imagina lo siguiente, que una familia esté orando fervientemente porque tienen necesidad de alimento. Y esta familia no tiene esperanza alguna de recibir alimento porque tienen una limitación de la que no valdría la pena describir en este momento, pero tú entiendes cuando alguien está en desesperación y clama a Dios por ayuda. Y precisamente en esa misma ciudad estás tú. Y tú de repente tienes una corazonada, una intuición. Algunas veces vas a tener esos oídos espirituales lo suficientemente desarrollados para saber que es Dios hablándote, diciendo: hey, ve y gástate un dinero comprando algunos víveres, algunos groceries, algunos, qué pena el Spanglish, algunas compras para donarlas a gente que no te conoce, a gente que no puede quedar en deuda contigo, a gente que nunca más quizás te va a volver a ver. Y tú escuchas la voz y tú dices: hombre, ¿sabes qué? Voy a hacerlo. Y vas y haces las compras y vas precisamente al mismo barrio donde está esta familia orando fervientemente. Y cuando tú entregas este mercado y dices: Dios te bendiga. No me preguntes por qué, pero aquí está este mercado. Esa familia va a saber el por qué. Esa familia va a tener una respuesta a la oración que con tanto fervor estaban haciendo. Y tú te preguntarás: ¿será que Dios y tú trabajaron juntos para ese cometido? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que somos esos utensilios para honra o para deshonra.
Y es ahí donde nosotros tenemos que estar muy pendientes, porque si somos utensilios para la honra, seguramente vamos a ser usados por Dios de manera impresionante. Ahora, sigamos con los pactos. Dios intentó crear una sociedad o pacto con el primer hombre. Él puso la tierra, creó las fuentes de alimento y puso al hombre como señor de su creación para multiplicarse en la bendición de Yahweh. Lo puso todo. Y el hombre tenía que obedecer algunas cosas. Pero ustedes y yo sabemos qué sucedió. El hombre rompió el pacto. El hombre se rebeló queriendo hacer las cosas en sus propios términos. Y esto hizo que Dios tomara una decisión. Y Dios maldijo la creación. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En otras palabras, toda la creación a partir de ese momento, incluyéndote a ti y a mí, quedábamos malditos. Y además, en la misma palabra puedes encontrar cómo todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto está en Romanos 3:23. Y es una escritura que en realidad no nos deja bien parados, porque por nuestra justicia, por nuestra capacidad de hacer el bien, no logramos clasificar a este club. No podemos entrar a este club. No, ahí no nos dejan entrar. Es más, necesitamos un pase especial. Y Dios, gracias Dios, que Él siempre escoge un remanente. Él siempre escoge un pequeño grupo de personas que probablemente sí va a querer tener un pacto con Él. Personas que sí estamos dispuestos a tener un pacto con Dios Yahweh, que queremos tener intimidad con Él. ¿Y qué es un pacto? Es un acuerdo negociado y firmado entre los líderes de las tribus o pueblos involucrados. Porque los pactos se hacían también antes entre estos pueblos. Y los pactos normalmente tenían 3 cosas: promesas, condiciones y consecuencias. Y este tipo de pactos eran beneficiosos para los pueblos y por eso los hacían. Las promesas eran acuerdos y estatutos que beneficiaban a ambas tribus. Tus enemigos serán mis enemigos y tus amigos serán mis amigos. Esto era algo que permitía que varias naciones pudieran tener paz entre ellos. Las condiciones eran los términos y los estatutos que obligaban a cada parte a cumplir sus compromisos. Habían unas condiciones alrededor de estos pactos. Y las consecuencias eran las penalidades impuestas por incumplir el pacto. Esto está claro. En otras palabras, tenemos unas condiciones y lógicamente también tenemos unas consecuencias en caso dado de que se rompan esas condiciones. Ahora, los pactos normalmente se basaban en la confianza mutua y en el respeto por la palabra dada. Se sellaba a menudo con algún tipo de ceremonia. Los líderes de las tribus podían intercambiar regalos, realizar sacrificios o hacer juramentos en presencia de sus dioses. Algunos pactos hasta llegaban a tener pactos de sangre y estos sacrificios tenían mucho que ver con ello. Esto es importante para los pactos que vamos a ver que Dios realizó con los hombres. Y es importante ver estos pactos porque cuando Yahweh hace pacto con los hombres, busca a través de unos pocos llegar a multitudes y hacerlos parte de su pacto. Escucha esto. Dios va a utilizarte a ti, así como si te estuvieran reclutando para un multinivel en el que te van a pagar por cada persona que puedas reclutar. Asimismo, Dios va a reclutarte para que tú seas portavoz
de su palabra. Y no solamente portavoz, sino que también seas ejemplo de vida. Es como infiltrar dentro de las multitudes a algunos agentes que a través de la gracia de Yahweh podrán reclutar, inspirar y convocar más gente al pacto de nuestro Dios. Es un plan perfecto, gente. Es un plan perfecto. Y es nuestro deber acatar las órdenes de nuestro comandante Jesús, porque en realidad es eso. Desde entonces, imagínate empezar con 12 discípulos y decir, bueno, gente, esta es nuestra misión. Entre nosotros vamos a llevar esta palabra, este mensaje de vida al resto del planeta. ¡Wow! Imagínense esa misión. Imagínense a aquellos que les gusta trabajar en equipo. Cómo entre 12 puedes hacer una gran revolución. Y hoy Dios sigue contando contigo y conmigo para que podamos ser ese recipiente de honra para Él. Ahora, en un pacto con Yahweh existen promesas que Él le hace al hombre a cambio de unos compromisos. En el pacto de Abraham, por ejemplo, habían promesas de tierra. Él prometió tierra a Abraham, familia y descendencia, no unos pocos, y prosperidad. Prosperidad. ¿A cambio de qué? A cambio de un sígueme. A cambio de sígueme a la tierra que yo te digo. El objetivo de este pacto era alcanzar a todas las familias de la tierra a través de la bendición hecha a Abraham. Dios sabía que a través de él y su simiente, Él iba a bendecir a muchos. Recuerda cuál es la misión, que a través tuyo muchos sean bendecidos. Yo, por fe, digo que este trabajo, este tiempo que invierto en estas presentaciones, en estos estudios bíblicos que al hacerlos también me alimentan, me hacen comprometerme mucho más con la palabra, con Dios. Y esto precisamente en fe determino que va a servir para bendición de muchos. Y esa es nuestra misión, la tuya y la mía. Alcanzar a todas las familias de la tierra a través de la bendición hecha a Abraham. En el pacto hecho con las tribus de Israel a través de Moisés, incluía una serie de leyes, reglas y estándares para vivir una vida piadosa y próspera. Esto era lo que conocíamos como el pacto o la ley de Moisés. Las promesas incluían todas aquellas bendiciones escritas en Deuteronomio 28. Ellos serían el pueblo de Yahweh. Y es importante, en realidad, que tú en este estudio, ya sea que lo pauses, ya sea que después del estudio lo hagas, tú te tomes la tarea de analizar y de estudiar Deuteronomio 28. Que lo leas todo. No le quites ningún tipo de peso por el hecho de que se encuentre en el Viejo Testamento. Todo lo que está en el Viejo Testamento te habla del carácter de Yahweh, te habla del carácter de nuestro Dios. No solo en el Viejo, en el Nuevo también. Pero es muy importante que tú leas este capítulo, Deuteronomio 28, porque vas a encontrar la gran diferencia de lo que es vivir en bendición y en maldición. ¿Qué significa vivir en una cosa y en la otra? Debes reconocer si tú estás en bendición o en maldición. Y este capítulo es revelador. Este capítulo te dice si en realidad tu situación pertenece a las características de bendición o de maldición. Una de las cosas más terribles que existe para el pueblo de Dios es ignorar lo que es bueno y lo que es malo. Y las condiciones y consecuencias también están ahí en ese capítulo. Entonces no lo ignores. Más bien después de este video, síguelo. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Qué buena esta
Escritura, para que recuerdes el estudio del temor a Dios. Revisa los primeros videos de este canal, porque el temor a Dios es clave, gente, para que estemos en ese club especial. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Amén. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¿Para qué temer a Dios? Para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. ¿En dónde los plantará? En esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Esto lo encuentras en Jeremías 32. Y esto nos da a entender que ese pacto eterno y ese poner sus leyes en nuestros corazones, o poner su temor en nuestro corazón, fue precisamente el propósito del nuevo pacto. Es ahí donde viene la importancia del nuevo pacto. Siendo de la familia de Abraham, nacido bajo la ley de Moisés, llamado hijo de David, Jesús fue escogido como el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo y santificaría el pueblo de Dios. Y como ya entiendes, un pacto tiene unas promesas. Entonces, ¿qué promesas? Vosotros sois los herederos de las promesas que Dios hizo por medio de los profetas. Y sois también herederos del pacto hecho por Dios con nuestros antepasados. Pues Dios dijo a Abraham: todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tus descendientes. En otras palabras, gente, esas bendiciones que estaban escritas para Adán, para Abraham y para Moisés, esas bendiciones son nuestras, porque somos herederos de esas promesas. Y como no somos judíos, sino somos gentiles, entonces miremos cómo el apóstol Pablo nos habla de que y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En otras palabras, si tú y yo somos de Cristo, si tú y yo tenemos esa creencia y ese Espíritu Santo en nosotros, entonces somos linaje de Abraham. No importa que no luzcas como los judíos de hoy en día. No, tú eres linaje de Abraham solo por ser de Cristo. Y por eso somos herederos según la promesa. Ahora bien, somos herederos de todas las promesas hechas a Abraham, a Moisés y a través de la fe en el ungido, el Cristo. Ahora, ¿hay condiciones? ¿Hay condiciones en este nuevo pacto? Claro que hay condiciones. Y esas condiciones empiezan precisamente con este último versículo. Y si vosotros sois de Cristo. Y para ser de Cristo, entonces dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y el Señor, estamos hablando de el Cristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Cristo, y Cristo quiere decir también ungido, Cristo quiere decir Mesías, entonces si confesares con tu boca que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías, y creyeres en tu corazón, acuérdate de esto, qué tan fácil era para la gente en ese entonces decir esto. Hoy por hoy, claro, si tú crees en Jesús, claro, sí, claro, yo sí creo en Jesús. Pero en ese entonces, decir que ese Señor, ese mortal que iba caminando entre la gente, decir que Él era el Cristo, era algo revelador. Y por eso Él le dijo a Pedro,
sobre este fundamento voy a construir mi iglesia. Cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, que si confesares con tu boca que Jesús es el Cristo y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debes creerlo en tu corazón para justicia, pero debes decirlo porque con tu boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y eso es lo que esperamos tú y yo, no ser avergonzados porque creemos en Él. Ahora hay unas condiciones, claro está, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En otras palabras, gente, no por el hecho de que ya confesaremos ese anterior versículo en Romanos, no porque digamos ya que el Señor es Jesús, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no porque ya digamos eso, tenemos nuestro tiquete y nadie nos lo quita de nuestra mano. Esto es muy importante que lo sepamos porque debemos trabajar nuestra salvación día a día. Y muchos dirán que no es por obras, sino por gracia. Y estamos totalmente de acuerdo porque no es para que ni tú ni yo nos gloriemos en nuestra justicia, sino que nos gloriemos en la justicia de Jesús. Pues para eso fue ese sacrificio. Pero Jesús en nosotros también nos santifica día tras día. Nos muestra nuestros errores. Nos dice que eliminar de nuestra vida. Y poco a poco nos vamos transformando en su imagen. Entonces, mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Esta es la invitación para nosotros, para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ahora, ya vimos promesas, ya vimos condiciones, ahora miremos consecuencias. Y para hablar de consecuencias, quiero traer una escritura en Juan 12, del 44 al 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Esta escritura era reveladora entre mi maestro Tony en prisión y el mensaje que él me dio. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Wow. En otras palabras, gente, tenemos la decisión de seguir las palabras de Jesús o de desecharlas. Y al desecharlas, lógicamente desechas el pacto con Dios. Y al desechar el pacto con Dios,
Entonces las consecuencias de no entrar en el nuevo pacto es sencillamente no entrar en el pacto, quedarte sin pacto, quedarte en oscuridad, de muerte en vida, sin la luz de Dios, sin la protección de Yahweh, a merced del Dios de este mundo. Y créeme, eso no es tan chévere. En conclusión, Dios maldijo la creación, pero al mismo tiempo creó una vía de escape para aquellos que escuchen su voz. Dios destruyó la tierra y sus habitantes con el diluvio, pero creó una vía de salvación para los pocos que escucharon su voz en el arca de Noé. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, pero escuchó a Lot el justo. Dios envía a su Hijo Jesús para reconciliar al mundo consigo mismo. Esta es nuestra oportunidad, gente. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Gracias por escudriñar la palabra. Esto es Chasing Yahweh. Nos vemos en el próximo capítulo.